Bienvenidos a Esto también es política, el podcast en el que también nos ocupamos de hablar de situaciones y realidades políticas poco conocidas y poco tratadas por nuestros medios de comunicación, y de una forma mucho más agradable. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez, y en este capítulo hablaremos de un país que es clave para la Unión Europea, aunque no forma parte de ella, y que este verano sufrió un hecho muy importante del que apenas se habló en España, de Turquía. Acompáñanos, que empezamos. Información de ultimísima hora que se está produciendo en Turquía, porque la información es confusa, pero el primer ministro de Turquía acaba de denunciar un intento de lo que él denomina actividad ilegal, lo que podemos entender como un intento de golpe de Estado en Turquía. Se han oído algunos disparos. El ejército asegura que han tomado el poder. También dicen en algunas informaciones que se han hecho con el edificio de la televisión pública. Son todavía datos que no podemos confirmar 100%. Según una agencia oficial de noticias, o sea, un medio gubernamental, los rebeldes han tomado como rehén al jefe del Estado Mayor. Turquía es un país fundamental, no solamente dentro de la OTAN, sino en el contexto de Oriente Medio, con todo el significado que tiene ahora mismo, por ejemplo, en Siria, y pensemos para toda Europa con la crisis de los refugiados. Es decir, que entrar a este país en una situación de caos sería terrible para todo Oriente Medio y para toda Europa. Los responsables de ese intento de golpe de Estado lo que afirmaban es que estaban intentando restaurar la democracia y liberar los derechos humanos. Mirad, la televisión turca, a través de ese teléfono móvil, está enseñando, este periodista está enseñando el mensaje de Recep Tayyip Erdogan, un mensaje que insta a los ciudadanos turcos a manifestarse en la calle en contra de este golpe de Estado. Sí, lo que tengo aquí es la nota que acaba de emitir la Casa Blanca y han acordado que todas las partes en Turquía tienen que apoyar al gobierno elegido democráticamente. Todo hace indicar que hasta ahora, cuando son las 2 menos 20 en nuestro país, creo que por tanto a punto de ser las 4 de la mañana en Turquía, que este golpe de Estado ha terminado y que ha terminado siendo un intento fallido de golpe de Estado. Bienvenidos a este episodio 5 de Esto también es política. Episodio 5, fíjate. Nadie daba un duro por nosotros y hemos hecho ya 5 episodios. Cuidado la rima, también te digo. Ya, no la vamos a repetir mucho para que la gente no se lance. Pues yo me los veo a todos en su casa repitiendo la rima por dentro según nos están escuchando, y no es bonito, todo hay que decirlo. No parece, ¿no? No voy a dilatar mucho más estas presentaciones en las que hablamos de tonterías y vamos a pasar un poco al tema de hoy. Vamos a viajar, al igual que hicimos cuando estuvimos hablando de Estados Unidos, pero no vamos a ser tan genéricos explicando un poquito todo el tema, sino vamos a explicar un caso muy concreto que ha ocurrido, como bien decía la intro, este verano. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado en Turquía. Si te parece bien, yo creo que lo suyo es empezar hablando un poco por el planteamiento principal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado o cuál fue la chispa que saltó para que se montase todo el pollo este que hemos visto muy poco o en menor medida en nuestros medios de comunicación? Bueno, pues el hecho en sí del que hablábamos al principio es que el pasado 15 de julio una parte de las Fuerzas Armadas turcas se levantó con el fin de derrocar al gobierno y al presidente turco, Erdogan. Es un hecho al que no se le prestó demasiada atención en los medios, más allá de la cobertura inmediata y un par de días después. Y en parte porque ocurrió justo al día siguiente del atentado de Niza, que tuvo mucha más repercusión mediática durante la semana posterior. Y en parte porque Turquía es percibido como un país lejano, ¿no? Un espacio lejano, cuando la realidad es que no solo es un espacio físico muy próximo a Europa, sino que es un eje clave en la geopolítica mundial, en la europea por supuesto, en la economía y en muchos de los conflictos que hoy se viven en el mundo. Turquía juega un papel clave en muchos de estos, apartados, y sin embargo es percibida eso como un país demasiado lejano y demasiado distinto a nosotros como para que nos preocupe demasiado. No sé si me equivoco, pero no solo a nivel ahora en la actualidad, ¿no? Sino a nivel histórico también ha tenido bastante influencia en Europa, digo, todo Turquía o cosas que pasan en Turquía o como punto de unión entre culturas, etcétera, etcétera. Claro, es sobre todo ha sido un centro histórico muy importante a lo largo de prácticamente toda la historia, ¿no? En el momento en que se convierte
digamos, una especie de frontera entre Asia y Europa. Es por supuesto sede del antiguo Imperio Bizantino y digamos ese punto estratégico, geoestratégico clave que ocupa en el mapa le ha convertido en un país o en un territorio muy relevante, no solo ahora sino a lo largo de la historia, solo que hoy en día ya te digo, lo ocupa, quizás tenga incluso un poquito más de importancia que hace un siglo, por ejemplo. Sí. Solo para centrarme un poco, yo que soy un poco inútil, Turquía ahora mismo, como has comentado, se encuentra fuera de la Unión Europea. No sé si optando a entrar dentro del grupo o en qué situación exactamente. Sí, bueno, a día de hoy presentó su candidatura para convertirse en país miembro de la Unión Europea. Una candidatura que, en principio, una candidatura normal suele tardar en aceptarse entre 8 o 12 años, algunas hasta 15. Se previó, por ejemplo, que la de Turquía, que es un país muy diferente culturalmente, se pensó que más o menos iba a durar unos 20 años. Todavía queda algunos años para que se cumpla ese plazo. Pero bueno, a día de hoy yo no tengo nada claro que Turquía vaya a ingresar en la Unión Europea. Eso sí, es un socio comercial y es un socio militar muy importante, como podemos ver, ¿no? Turquía es un país muy importante no solo para Europa y para España, para el mundo en general, sobre todo para el mundo occidental. Tenemos que calcular que más o menos su ejército es el segundo más grande de la OTAN. O está ahí, según los estudios, está ahí con los de Francia, Alemania y Gran Bretaña. Por supuesto, el primero seguro que adivinas cuál es. Sí, el de, pues seguramente Andorra. Correcto. Correcto, el de los Estados Unidos de Andorra. Estados Unidos es el ejército más potente, sí. Y Turquía está ahí, según algunos cálculos, el segundo, otros el tercero, pero vamos, es un ejército muy potente dentro de la OTAN, que además entró en la primera ampliación de la OTAN, en 1952, y ya te digo, no es un miembro cualquiera, sino uno fundamental. Para que nos hagamos una idea, Turquía a día de hoy almacena armas nucleares de Estados Unidos. Lo lleva haciendo mucho tiempo, de cuando la época de la Guerra Fría. Hay que recordar que Turquía controla el paso al Mediterráneo que no ha podido utilizar, que no pudo utilizar en su momento la Unión Soviética, ni a día de hoy Rusia. Es verdad que ahora las armas que almacena no son las más peligrosas, no son las más potentes, no son tantas como hace 30 o 40 años, pero sigue teniendo algunas armas nucleares allí. También Estados Unidos levantó allí un escudo antimisiles, que es una batería armamentística diseñada para poner en marcha medidas rápidas por si a la Unión Soviética o a Rusia o a China les da por lanzar misiles transcontinentales, digamos, para poner esas medidas antes de que sea tarde, pues desde Turquía se ponen. Turquía, como te he dicho, hace frontera con Rusia y su participación pudiera ser muy importante en el conflicto de Ucrania, aún activo, que parece que también hemos olvidado después de las refriegas, porque Turquía controla los dos estrechos que dan acceso al Mediterráneo por mar, que son el del Bósforo y el de los Dardanelos. Turquía también hace frontera con Siria, que juega un papel fundamental en Oriente Medio. De hecho, el balance de poderes en Oriente Medio es básicamente las dos potencias de la zona son Arabia Saudí e Irán, pero siempre ha habido dos países, digamos, que se han situado en el medio, que ejercen de contrapeso o que inclinan la balanza a otro lado, que son Egipto y Turquía, normalmente. De hecho, en la guerra siria, y luego hablaremos un poquito más porque para entender lo que ha pasado en Turquía es necesario entenderlo, pero Erdogan y el Assad, que era el presidente, el jefe del gobierno sirio, no se han llevado muy allá, y en un momento dado Erdogan, no sé si apoyó directamente, pero digamos sí que hizo un poco la vista gorda con ISIS o con Daesh. Entonces, para que veas la importancia de Turquía. Y luego también hay que recordar que la Unión Europea en marzo de este año alcanzó un acuerdo con Turquía sobre los refugiados, que un día, si te parece, podríamos analizar un poquito con calma, pero básicamente cuyo objetivo es intentar detener la llegada masiva de refugiados que estaba sufriendo Europa. Como digo, además es un socio comercial y un país candidato a entrar. O sea, que como ves, Turquía no es un país cualquiera que... No, sí, es que sí.
si pones todo lo que has ido contando en una lista, al final todo el mundo tendría que estar un poco preocupado de las cosas que pasan en Turquía por, ya te digo, por todo lo que nos has comentado. Así un poco más en concreto, a nivel de España, ¿hay algo que nos una o por lo que debamos estar preocupados en este conflicto? Bueno, nuestro vínculo es sobre todo a través de la Unión Europea, no sí. Hasta donde yo sé, que obviamente hay muchas cosas que desconozco, pero hasta donde yo sé no existe algún tipo de relación más directa con España. Pero claro, por ejemplo, el tema de los refugiados es un tema que nos afecta de primera mano y estamos relacionados a través de él. El comercio, sabes también que en los últimos años, y también explicaremos por qué, Turquía se ha convertido en una potencia turística. Muchos viajeros españoles han ido a visitar Turquía en los últimos años. Digamos que a lo mejor no es una relación tan obvia, pero sí a través de la Unión Europea es una relación bastante importante. Bastante estrecha. Bueno, pues si te parece, una vez planteado estas importancias de la relación que tenemos con Turquía, vamos a tocar un poco el tema histórico. ¿Qué ha pasado para que se llegue a esta situación? La verdad es que en un mundo, en la actualidad, que por desgracia la cuestión de los musulmanes en el mundo occidental, la cuestión del Islam está tan en primer plano, Turquía representa, o al menos representaba hasta hace relativamente poco, una maravillosa... Bueno, lo malo del podcast es que no me veis hacer las comillas con las manos. una maravillosa... Hay que decirlo, sí. Sí. Una maravillosa excepción, ¿no? Porque es un país de mayoría musulmana que tiene una constitución completamente laica desde su creación como Estado. Turquía se crea como Estado cuando acaba la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano es derrotado. Y digamos que esto fue una idea y un empeño de lo que ellos consideran el padre de la patria, que era un hombre llamado Mustafa Kemal Atatürk, que es como se llama el aeropuerto, que no solo nosotros y los estadounidenses ponemos nombres de expresidentes a los aeropuertos, también lo hace más gente. Pues este hombre quiso construir un Estado a imagen y semejanza de las grandes democracias europeas de la época. Nos estamos hablando de principios de los años 20, principalmente Francia. De hecho, el sistema turco es un sistema semipresidencialista como el francés. Digamos que hay un presidente de la República y un jefe de gobierno. Se mezcla un poco el parlamentarismo nuestro y el presidencialismo estadounidense, para que nos entendamos un poco. Sí. De hecho, incluso Atatürk eliminó cualquier vestigio de ley islámica del corpus jurídico turco, con lo cual, sobre el papel, desde nuestro punto de vista occidental, parecía un país, pues eso, ¿no? Que incluso tiene opciones de integrarse a la Unión Europea y además ejercer como cabeza de ese Islam laico que pretende adoptar la democracia y los derechos. Lo malo es que para instaurar este Estado laico en un país de mayoría musulmana, que irremediablemente incluye la creencia de que la religión y la política deben estar muy unidas, pues se hizo a través de mucha represión. Cualquier grupo o minoría que pudiera representar un peligro para ese Estado laico, pues era reprimido, con lo cual desde entonces siempre ha existido una tensión interna en el país, ¿no? De hecho, se crearon, por así decirlo, dos bandos: los turcos blandos, los turcos blancos, que serían estos defensores de un Estado laico, y los turcos negros, digamos, más islamistas. Atatürk, que era consciente de ello, creó por aquel entonces ya un ejército enorme que fuera garante de la laicidad del Estado y de hecho desde entonces así lo ha entendido buena parte del ejército. Han asumido que son ellos los que deben guardar la laicidad del Estado, y este golpe de Estado fallido del 15 de julio no es, sino, por lo menos que yo tenga conocimiento, el sexto en los últimos 50 años. De hecho hubo un golpe de Estado, el último había sido en 1997, que tampoco es que estemos hablando de la prehistoria. Entonces, siempre que el ejército ha interpretado que el Estado empezaba a dejar de lado su laicidad y se inclinaba hacia el Estado, digamos, hacia una, por decirlo entre comillas, una islamización del Estado, el ejército ha intervenido. Por lo tanto, Atatürk lo que diseñó fue un Estado muy intervencionista, todo controlado desde el gobierno, y eso también incluyó la economía. Y sé que parece que hablar de economía aquí no tiene mucho sentido, pero ahora vas a entender que sí. La economía en general siempre es importante, pero en este caso lo es especialmente. El hecho de que Turquía tuviera una economía tan intervenida
provocó a la larga, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, una multitud de casos de corrupción, la creación de una élite económica, que era aquella que estaba vinculada al poder, y sobre todo de una diferencia económica terrible entre esa élite y el turco medio. Se crearon grandes redes de tráfico de influencias y entre ellos una cosa que se llama inflación, que aquí en Europa se habla pero poco. El Banco Central Europeo la suele controlar mucho. Bueno, la inflación básicamente es la subida de los precios. Un ejemplo rápido. Si tú vas a un bar de Estambul y pides yo que sé, que se bebe allí, un té con menta o algo así. Por ejemplo. o lo que quieras. Bueno, pues eso. Y te cobran 3 liras turcas, que redondeando viene a ser 1 euro. ¿Vale? Sí. Tú vuelves a los 6 meses y ese mismo té con menta, he dicho, ¿no? Y ese té con menta, muy rico. En ese mismo sitio te cuesta 6 liras turcas o 2 euros. Sí. ¿Vale? Esa variación de precio es la inflación. Si es muy alta, que es lo que ha ocurrido en países como Argentina o Venezuela, con el mismo dinero cada vez puedes comprar menos cosas. Uh-huh. Imagina, si no te suben el sueldo hasta dentro de un año, si tienes la suerte de tener trabajo y de que te suban el sueldo, sí. Pues, claro, tú en realidad esa inflación lo que te está produciendo es que tú te estés empobreciendo. Entonces, ¿por qué hay inflación? La inflación se hace porque una de las principales razones suele ser por el aumento de los costes. Es decir, si algo me cuesta más producirlo, pues el precio de venta final será mayor. Porque al final siempre es el consumidor final el que lo paga. Sí. Otra razón podría ser el aumento de los impuestos. Si una empresa tiene que pagar más impuestos y quiere sacar un beneficio, porque básicamente eso es lo que quiere hacer una empresa, pues otra vez lo que crece son los precios finales. Puede ser porque la moneda valga menos. Puede ser porque haya una escasez de oferta o un exceso de demanda. En cualquier caso, en Turquía el principal componente fue la falta de competencia. Como todo estaba en manos del Estado, digamos, pues si los costes van creciendo, al no haber competencia, lo único que hace el precio es subir. Fue la principal, no la única, pero fue la principal. Claro, ¿qué pasa? Una masa de turcos cada vez más empobrecidos, con una élite gobernante cada vez, bueno, digamos que lo pasaba bien, y eso, pues cada vez fue haciendo crecer las tensiones internas. Cada vez que ha intentado llegar un gobernante, llamémosle de talante musulmán, que quería islamizar, entre comillas, el Estado, aparecía el ejército. Llegamos al año 2003 y sale elegido como presidente uno de los turcos negros, que te he dicho, de estos, digamos, más tendentes a asociar política y religión, que se llama Recep Tayyip Erdogan. Erdogan había sido alcalde de Estambul y estuvo 10 meses en la cárcel por leer en público un poema que invitaba a la intolerancia religiosa en Turquía, para que veas cómo eran ese estado laico que defiende el ejército. Cuando salió de la cárcel fundó un partido que se llama Partido de Justicia y Progreso, que supuestamente es laico. El primer objetivo de Erdogan fue bajar la inflación, y la verdad es que lo consiguió. Si puedo, en el Facebook o en el Twitter colgaré un gráfico de la evolución de la inflación de Turquía, porque es espectacular cómo baja el nivel de los precios, el nivel de inflación de Turquía con el primer gobierno de Erdogan. Lo hizo sobre todo, y aquí es donde empieza a conectarse con nuestra realidad, lo hizo sobre todo a través de un modelo económico occidental, es decir, liberar muchos sectores que permanecían en manos públicas y sobre todo privatizar muchas empresas públicas. Un poco lo que se hizo aquí en el primer gobierno Aznar, para que nos situemos. Claro, fue tan bien visto por Europa que nuestras relaciones se estrecharon, y de hecho Erdogan, como he dicho antes y tú bien adivinabas, solicitó la adhesión de Turquía como miembro de la Unión Europea. Sí. Era un país de mayoría musulmana, laico en sus instituciones, laico en su constitución, democrático, con un modelo económico afín, exitoso, pues todo parece indicar que Turquía era el socio perfecto, ¿no? Y además era una noticia excepcional para Europa para vender como espacio de crisol de culturas, de acogimiento, donde la democracia es lo importante y no la religión, etcétera, etcétera. Digamos que era el país islámico que Europa quería y que podría suponer la puerta de otros países islámicos. Tanto fue así, y esto es algo que no he dicho al principio, pero que también Turquía tiene un papel muy importante, es que el caso turco fue uno de los inspiradores de las famosas primaveras árabes, de las que todos hemos oído hablar y a lo mejor tampoco
tenemos muy claro. Poca idea, pero son esas frases que todo el mundo repite o que todo el mundo conoce y que de vez en cuando la vas soltando en plan cuñado, vamos. Sí, bueno, primaveras árabes que fueron levantamientos contra gobiernos, digamos, dictatoriales, buscando, se suponía que una democratización de esos países, ¿no? De los 6 que se levantaron, que fueron Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahrein y Yemen, a día de hoy solo Túnez es un país democrático, en formación, pero democrático. El resto o están en guerra, o son estados fallidos como Libia, o están bajo dictaduras militares como en Egipto, por ejemplo. O sea que... Y es así más o menos como nos vamos acercando al momento. Como he dicho, Erdogan, desde este momento, desde las primaveras árabes, empieza a mostrar una política más autoritaria, ¿no? Cuando estalla la guerra en Siria, Erdogan, que te he dicho que no se llevaba muy bien con al-Assad ni con los kurdos. Los kurdos es un pueblo que está entre Siria y Turquía, que digamos, reivindica un espacio propio y un estado propio, un territorio propio entre esos dos países. En esa frontera más o menos se sitúan, y empieza a colaborar con la única fuerza que es también su enemiga, que es enemiga de los kurdos y del Assad en la zona, que es Daesh, que es ISIS. Entonces, al inicio del conflicto, la frontera turca es muy fácil de atravesar, tanto por miembros del Daesh como... Bueno, es bien conocido que ISIS en sus primeros instantes lo que pretende es controlar pozos petrolíferos para venderlo y sacar dinero. Muchas rutas comerciales pasan a través de Turquía sin que el gobierno turco haga nada por impedirlo. De hecho, empezó a impedirlo cuando Estados Unidos empezó a presionar un poquito para que Erdogan reforzara las fronteras, y desde entonces Turquía es uno de los países objetivos de Daesh con más atentados recibidos. Pero digamos que esa política no gustó mucho en Occidente. En el año 2013-2014, Erdogan y su gobierno se vieron envueltos en algunos escándalos de corrupción. De hecho, surgió en un periódico a través de una radio, una grabación de él y su hijo hablando de unas cantidades de dinero en efectivo que iban a sacar de no sé dónde. Bueno, el pan nuestro de cada día. Sí, lo digo por si alguno cree que la corrupción es cosa de España e Italia. Hombre, nosotros estamos acostumbrados, y esto es aquí claro. Como, vamos, todos los días un poquito. Entonces, bueno, de hecho Erdogan a esto reaccionó bloqueando internet casi por completo. Ordenó que cesar la actividad en Turquía de Twitter, de YouTube. Creo que de Google no lo llegó a hacer, pero estuvo a puntito. Bueno, dijo que esto era una creación que se había hecho para atacarle a él. Y de hecho, desde 2010, Periodistas Sin Fronteras ha denunciado que ha habido más de 80 periodistas encarcelados. ¿Vale? Esta es la situación más o menos que llegamos al 15 de julio de 2016. Bueno, pues a partir de ahí, realmente, ¿qué es lo que pasó? Porque, a ver, yo me pongo en mi posición, yo seguías un poquito por la tele lo que contaban, y yo sí que vi, en plan, ha habido un golpe de Estado en Turquía, pero al rato ya el golpe de Estado se había deshecho, ya no había golpe de Estado y no había pasado nada. Y como que la sensación que me dio a mí es que Erdogan como que se volvió un poco loco. Y bueno, supongo que luego hablaremos del tema de la purga, y empezó a echar gente así como locos. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó el día del golpe de Estado? Bueno, saber lo que realmente pasó va a ser cuestión de tiempo. Creo que todavía no estamos en condiciones. Ahora, sí. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, lo que sabemos es que la tarde-noche del 15 de julio de 2016, una parte del ejército turco se levanta contra el gobierno de Erdogan, decreta la ley marcial, hace una declaración, se apropia de la televisión pública, declara que se han hecho con el poder, ocuparon el cuartel general del ejército, de hecho llegaron a retener al jefe de Estado Mayor, rodearon otros edificios importantes como el Parlamento, el aeropuerto, no los llegaron a ocupar pero los rodearon, y pusieron controles en los puentes que dan acceso a Estambul. Pusieron contingentes militares. Emitieron un comunicado diciendo que habían tomado el poder porque ante las amenazas que se cernían sobre Turquía el gobierno se había mostrado incapaz de hacerlas frente. Supongo, o de lo que todo el mundo deduce, que estas amenazas es ISIS, y que decían que estaba tomando un cariz autoritario inadmisible para el Estado turco. Digamos, el ejército o esta parte del ejército vuelve a entender como su función el asegurarse de que el Estado es laico, que es un Estado democrático, tal como Atatürk lo diseñó, y no esa tendencia autoritaria islamista, hay que decirlo, que Erdogan estaba tomando.
Mientras esto está pasando, Erdogan está de vacaciones. Muy bien. Que... A ver, Oye, hay que reconocer... No se lo esperaba, joder, tío. No, hay que reconocer que hay muchas cosas curiosas y luego hablaremos de la teoría de la conspiración, que es como, ¿en serio? Porque no parece... Claro, es que es como... Esto es una novela mala. Ya. Pero bueno. Erdogan está de vacaciones. Y según dijeron en las comparecencias posteriores, fue trasladado, en cuanto se enteraron del golpe, fue trasladado a un lugar seguro, que no revelan cuál, pero fue un lugar seguro. Y entonces esto es una de las cosas más geniales que pudo pasar, y es que aparece en CNN Turquía, aparece es que no recuerdo quién era, sé que era un miembro del gobierno, pero no recuerdo quién, con un móvil en la mano, con un iPhone, de hecho, porque a través de FaceTime Erdogan estaba haciendo una llamada para hacer un comunicado. O sea, pero eso en ya realidad... lo hemos hecho aquí también. Sí. A través de plasmas. Bueno, pero no sé cómo decirte, pero el de... Ya, el no que era un estaba golpe de en estado en tu país. Claro, y el que estaba en el plasma estaba en la habitación de detrás, o sea que... Ya. Igual lo nuestro es más triste, vale. Sí, claro. Bueno, pues eso. A través de FaceTime y de CNN Turquía, Erdogan manda un mensaje a los turcos pues pidiéndole que salgan a la calle, básicamente contraviniendo el toque de queda que habían puesto los militares para defender a su gobierno y a la democracia turca, ¿no? Y de hecho hay una de esas frases que la gente, a lo mejor por el momento, por la situación, pero que con el tiempo, si uno se para a pensar, es como... te has vuelto un poco loco. O sea, una de las frases es: ¿qué van a hacer? ¿Disparar al pueblo? Y yo pienso, hombre, te la has jugado. Claro. Ostras, claro. Es que también eso, joder, tú ponte en el sitio de la gente y de repente a mí me sale ahora Mariano Rajoy por la tele y me dice que salga a las calles para defender tal y ¿qué haríamos aquí en España? Yo creo que cambiaríamos de canal, pondríamos Telecinco para ver pasapalabra o algo, ¿no? Bueno, sí, pasapalabra. Que pues no sé, habría que verse la situación, pero si tú lo piensas o sea, te estás jugando, o sea, si alguien te hace caso, te estás jugando su vida. Mientras tú me hablas desde FaceTime, desde un sitio que no sé ni cuál es. No sé, o sea, esa es la reflexión, ¿no? Sí, estaría guapo que según habla por FaceTime apareciese la localización no sé dónde, el otro tapando el iPhone ahí como un loco. Ha publicado en Facebook, sí. Esa cosa es así. Bueno, pues eso. ¿Qué pasó? Que miles de personas salieron a la calle, acudieron al aeropuerto, a las plazas, etcétera, como Erdogan pidió. Y en principio no hubo incidentes, salvo en el puente del Bósforo, donde sí hubo un enfrentamiento, donde sí hubo disparos, y de hecho hubo algunos civiles muertos. O sea que... Porque es verdad que si bien Erdogan es rechazado por una buena parte de las élites turcas, principalmente intelectuales, es verdad que es un presidente muy aclamado en Turquía. Entonces, como mucha gente le hizo caso, lo que pasa es que, bueno, hubo víctimas y hubo más, porque después entre militares y, digamos, fuerzas pro gobierno, pues también hubo muchas víctimas, pero digamos, no es lo que creo yo que no es bienvenido, ¿no? Jugarte la vida de la gente de esa manera. Pues no, claro. Además, Erdogan hizo Erdogan, recuerdo que 3 años antes, 3 años antes, recuerdo que había mandado cerrar Twitter y YouTube, porque era lo que permitía que esas injurias que iban contra él se desplegaran por el mundo, ¿no? Se extendiese, sí. Claro, pues es que además de esa declaración en CNN Turquía a través de FaceTime, varios medios se hicieron eco de que Erdogan, a la mañana siguiente, había hecho llegar a todos los móviles turcos un SMS. Que digo yo, a estas alturas ya un WhatsApp o algo. Pero bueno, sí, claro. Un SMS pidiendo lealtad al gobierno turco. O sea, ya el golpe había fracasado, pero aún así todos los móviles reciben un mensaje. Y es que esto, que a lo que no se le ha dado mucha importancia, a mí me parece extremadamente grave. Es decir, Erdogan tiene una base de datos con datos de todos los turcos, de todos y cada uno de los ciudadanos turcos. Y bueno, eso que todos podemos sospechar que los gobiernos lo tienen, a los que les guste más la conspiración, pues tal, pero vamos, que sobre todo lo que se ha mostrado es que está decidido a usarlas si lo considera necesario. Es decir, tiene listas de turcos, por decirlo de algún modo. Y esto cuando hablemos...
Cuando hablemos Sí. de lo de la purga, ahora vamos a hablar de eso también. Sí, Pero lo que te quiero decir es que... habría que ver, no sé si conoces el dato, si a turcos fuera de Turquía también les llegó el SMS. Porque Pues si así no he que sería leído- la bomba. No he leído nada al respecto, pero si tenían un Sería la móvil leche. turco, probablemente. Madre Lo mía. que, en cualquier caso, lo que quiero decir es que ni siquiera muchos dictadores han llegado a tener tanto control sobre su población. Quizás ese es un papel que están jugando las nuevas tecnologías ahora que antes no se podía, o por lo menos ni siquiera esos dictadores se atrevieron o se atrevieron a tanto, ¿no? A dar pruebas de que tenían esas listas y ese control. O sea que cuidado con Erdogan, que esta cosa de los SMS, que casi se toma más como una anécdota del golpe, cuidado que puede tener implicaciones más serias. Sí, no sé, o sea, asusta bastante que tenga la capacidad de que en tan poco tiempo puedas recibir ese tipo de informaciones en tu móvil, en el que al final, a ver, es como dices, todos tenemos un poco en cuenta que los gobiernos meten mano por ahí, sino en bases de datos de empresas de comunicación en otros lados, pero que el móvil es algo como que tú guardas ahí tu privacidad, ¿sabes? Claro. Que te lleguen ahí cosas tan alegremente da un poco de yuyu. Y sobre todo lo que tú decías también, la rapidez, ¿no? Porque, vamos, yo recuerdo, estaba justo informando el canal 24 horas y lo estaba viendo, más o menos el golpe se empezó a dar por fracasado, más o menos, cuando habla Obama. Te estoy hablando que me parece son la 1:30 o las 2 de la mañana, aquí hora española. Y este SMS es de primera hora de la mañana. O sea que es verdad que Erdogan había llegado ya a Estambul, más o menos, porque sería a las 4 o las 5 de la mañana. ¿Con qué rapidez se dan para encontrar la lista de todos y mandar SMS? No, es que en el móvil de Erdogan tiene la opción esa como en los mails, enviar a todos. Le llega a todos. Joder, pues la tarjeta SIM de Erdogan anda que no tiene espacio, ¿no? Tiene muchos datos, gigas y gigas de datos tiene. Espectacular. Bueno, como comentas, se dio por fracasado, digamos, el golpe de Estado, mandaron los SMS y tal. ¿Qué se ha hecho a posteriori o qué hizo Erdogan después? Supongo que saldría del FaceTime y volvería a Estambul, a Turquía. ¿Qué hizo después? ¿Qué medidas tomó? Pues mira, Erdogan desde entonces ha tomado muchas medidas restrictivas, que en cierta medida algunas pueden ser esperables teniendo en cuenta que lo que ha habido es un intento de golpe de Estado, pero que otras lo mismo yo creo que se pasa de la raya. Por ejemplo, ha iniciado lo que venimos hablando tú y yo, eso que estamos llamando purga, ¿no? Que es la detención o, en ambos casos, ambas cosas, el apartamiento de su función de muchos militares, de muchos fiscales, de jueces, de funcionarios públicos, de maestros y profesores, acusados, se les acusa de simpatizar con Fethullah Gülen. Fethullah Gülen es un hombre es el hombre a quien Erdogan le ha acusado de idear este golpe de Estado. Ahora te comento un poquito de Gülen si quieres, pero vamos, centrándonos en la purga, la última cifra que yo he podido leer rondaba en torno a entre todos los sectores que he hablado más o menos, rondaban en torno a los 70.000 funcionarios más unos 12.000 detenidos en relación directa con el golpe. Es decir, ¿quién se ha encargado de decidir todo eso? Aquí llegamos. Vale. Antes de llegar a eso, me gustaría también recalcar otras de las declaraciones que hizo Erdogan cuando hizo su primera comparecencia física, no a través de FaceTime, ya por la mañana. Erdogan en su comparecencia dijo que el golpe había sido una bendición de Dios que le posibilitaba limpiar el ejército. Erdogan y su gobierno ya estaban tomando medidas. De hecho, he leído alguna crónica en la que se hablaba de que a principios de agosto Erdogan ya iba a iniciar procesos para, quitar a algunos miembros del ejército simpatizantes de Gülen de la jerarquía militar. Y que el golpe también se dio por eso. En cualquier caso, como eso no lo podemos saber, pero sí que dijo esto, que le posibilitaba limpiar el ejército. Es decir, tenía claro que iba a hacer una limpia en algún momento. En principio lo iba a hacer, supongo que con procesos aparentemente al menos democráticos, pues esto le ha dado, digamos, una carta libre tremenda, ¿no? Sí. Una semana después, Turquía anunciaba el estado de excepción y la suspensión temporal de la Convención de Derechos Humanos, con todo lo que esto puede significar. Sí. Dijo que esto iba a durar 3 meses.
en principio cumple a mitad de septiembre. Veremos si es verdad que son solo 3 meses. Dijo que él lo iba a hacer en plan como lo había hecho Francia después de los atentados de París. Veremos porque detener y apartar de sus carreras a 80.000 personas no veo yo que Francia lo haya hecho. No. Claro, si vemos el conjunto, pues parece una serie de medidas como que muy, muy autoritarias. De hecho, hay voces dentro del entorno del propio Erdogan que hablan de restaurar la pena de muerte. La pena de muerte se quitó en 2002 porque cuando Turquía decidió presentar su candidatura a ser miembro de la Unión Europea obliga que un país con pena de muerte no puede ser miembro. Entonces la abolió se abolió un año antes de que llegara Erdogan, aunque Erdogan en 2004 lo reiteró. Pero claro, tú imagínate que se restaura la pena de muerte. Primero, se la va a aplicar uno de los grandes principios de la justicia es la no retroactividad, es decir, algo que cuando yo hice algo no era delito, no puede ser delito después. Si se aplica con retroactividad a estos militares que han levantado, que han hecho el golpe, es que Turquía deja de ser lo que es Turquía y lo que, todo su desarrollo histórico desde que se convirtió en Estado deja de ser un Estado como tal. Y aparte que si se instaura la pena de muerte para este tipo de actos, ya te digo yo que el próximo golpe de Estado que se dé, que casi estoy convencido que tarde o temprano se volverá a dar, si mi opción es que voy a morir si me cogen, pues evidentemente ya sí que no voy a tener ninguna duda en abrir fuego. Eso ya lo tengo más claro yo que el agua. Ya. Sí, no. La verdad es que según lo cuentas y según hablas, parece como, no sé, como que Erdogan es lo que te decía al principio. A mí la sensación que me da es que se le ha ido un poco la cabeza. No sé si irán por ahí los tiros o al tío este que le habrá pasado, pero las noticias que se veían eran en plan, hoy han sacado a 3.000 profesores de la universidad, hoy a no sé cuántos funcionarios. Y digo, joder, no creo que tanta gente tenga... Bueno, es que no sé cómo lo habrán juzgado, no sé cómo lo habrán hecho. Por eso te decía que me interesaba quién era el que había decidido todo ese tipo de cosas. No, estas cosas las decide Erdogan. Pero uno a uno, te he ¿no? dicho... O sea... Mira qué claxon más bonito. Sí, lo he metido yo a posta para que se vea que somos gente pobre y que grabamos desde casa. No, que te decía que no creo que uno a uno lo haya decidido Erdogan. A ver, evidentemente Erdogan y su entorno, pero... Vale. Yo te digo que Erdogan y su gobierno estaban trabajando con listas. Que esas listas ya existían previamente al golpe. Es que, a ver, tú no lo estás diciendo, pero suena en plan, a Erdogan le ha venido de perlas el golpe de Estado. No, si venir de perlas le ha venido. Vale, si lo ha dicho él, no que lo diga yo, que lo ha dicho él. Que no se ha escondido, vale. Claro, la teoría de la conspiración dice que esto es un autogolpe, es decir, que Erdogan ha orquestado todo esto precisamente para poder llevar a cabo esa purga. Ahora, en un momentito, si te parece, analizamos esa opción. Yes. Pero toda esta purga es de gente afín o que ha declarado simpatía de forma pública a Fethullah Gülen. ¿Quién es Fethullah Gülen? Bueno, Fethullah Gülen es un teólogo, es un clérigo musulmán moderado, favorable al diálogo interreligioso. De hecho, ha sido uno de los pocos líderes musulmanes que se han reunido con el Papa, en aquel entonces con Juan Pablo II. De hecho, fue uno de los colaboradores de Erdogan durante muchos años. De hecho, en los años 90 el ejército le consideraba a Fethullah Gülen le consideraba un turco negro y una amenaza para el Estado laico por el mismo ejército. Gülen se autoexilió en Estados Unidos, desde donde vive actualmente, tras el golpe de Estado de 1997. Este golpe se dio contra un gobierno proislamista. Como digo, en estos casos el ejército interviene para, digamos, restaurar la laicidad. El proceso que debía seguirse contra él fue enterrado con la llegada de Erdogan al poder, y de hecho colaboraron durante los primeros años de gobierno de Erdogan. La ruptura entre ambos llega en 2013, cuando el gobierno de Erdogan, te he dicho antes, que se ve salpicado por varios escándalos de corrupción. ¿Vale? Sí. Erdogan acusó a Gülen de estar detrás de ello y de querer desestabilizar el país. Y parece plausible que Gülen lo hiciera. ¿Por qué? Porque hasta un año antes, Erdogan estaba negociando un tratado de paz con los kurdos, con el PKK concretamente. El PKK tiene una facción política que reúne a los rebeldes kurdos,
pero tiene una facción política, pero también una facción terrorista. De hecho, por la Unión Europea el PKK es considerado grupo terrorista. Digamos que Gülen, enfadado por este hecho, aireó los trapos sucios del gobierno y esto levantó a una parte de la población, que por cierto Erdogan reprimió duramente en las manifestaciones, y digamos pues eso, que desde entonces todo lo que huela a Gülen, Erdogan lo ve con, no sé si con temor, con miedo, o bueno, lo ve como casi el diablo. Entonces, de hecho, Erdogan ha solicitado su detención por lo del golpe de Estado, cree que es la cabeza pensante que hay detrás del golpe de Estado, y le ha pedido la extradición a Obama. Que bueno, de momento Obama ha dicho, sí, tú pide. Pues no tengo cosas que hacer yo, le habrá dicho. Sí, yo me estoy yendo, a mí déjame tranquilo. Claro, cuando venga Trump ya hablas con él si quieres. Sí. O sea que... Bueno, entonces, ¿tú qué crees? Con lo que te he contado, ¿fue un autogolpe o no fue un autogolpe? Claro, es que yo últimamente estoy viendo muchas cosas de teorías conspiratorias. Sí. Hay no solo de Turquía, sino todo lo relacionado con los atentados de Francia o atentados frustrados, o incluso con lo de Charlie Hebdo, por ejemplo, salieron muchas teorías conspiratorias y tal. Lo que me escama de todo este asunto es eso, lo que comentabas. Al final ya tenía preparado un plan que seguramente si lo llevase por los cauces habituales le iba a costar mucho trabajo, mucho tiempo en eliminar a toda esa gente de esas listas de los cargos públicos, el ejército o funcionarios o lo que fuese, y de un plumazo en un par de meses se los ha quitado a todos de encima. O sea que huele un poquito a, oye, Erdogan, mientras que estabas de vacaciones te estabas echando ahí una partida de cartas y dijeron, ¿y por qué no hacemos aquí esto? Y venga, tira para adelante. Hay un dato que no te he dado que apoya, o sea, es como, joder, está claro que esto es un autogolpe. A ver, yo no lo doy por seguro, y de hecho ahora te contaré por qué. Pero es muy fácil, o sea, quiero decir, que no es descartable, es una teoría que no es descartable. Mira, te he dicho, Erdogan estaba de vacaciones y más o menos todos saben en qué zona veranea. Entonces, sería plausible que los miembros del ejército lo supieran también. Sí. ¿No? O sea, quiero decir, no... Bueno, pues sí, no. El comunicado gubernamental decía que nada más ser sacado de su hotel, donde estaba veraneando, ese hotel fue bombardeado. Vaya. Que es como, joder, hay que ser torpe, ¿no? Ya. O sea, que tú que sabes cuando estalla el golpe y llegan antes que tú, los que no sabían que había un golpe. Ya. ¿No? Ya. Pero espera, que es que hay una cosa mucho mejor. Erdogan dijo que en el vuelo, cuando se montó en el avión hacia Estambul, su avión intentó ser derribado por cazas F-16. Hombre, no digo que en el ejército turco no haya ineptos, porque los habrá en todos sitios. Pero no parece muy realista pensar que uno de los ejércitos más potentes de la OTAN, un vuelo con un avión, se le escape a 2 cazas o a 3. Ya. Vamos, es que no... Es un avión muy rápido. Claro, o lleva el Air Force One o ya me dirás tú. Déjate que todavía no dijo que conducía él el avión y que aceleró para poder... Bueno, y que fue épico, dando vueltas. Creo que eso lo deja para sus memorias, para vender libros. Hombre, por supuesto. O sea que por lo que dices, es lo que comentas, no se puede descartar el tema de la autogolpe. Pero sería una cosa muy seria, ¿no? Es muy seria. A ver, te he dicho, hay elementos suficientes como para pensar que esta opción es posible, pero hay otros elementos que no cuadrarían mucho con un autogolpe. Por ejemplo, la propia muerte de civiles, militares y de policías. Yeah. Quiero decir, me parece un juego demasiado arriesgado el acabar con vidas de ciudadanos turcos por querer quitarte 80.000 personas de la administración pública. Sinceramente, si es eso. Más que un juego arriesgado, incluso un juego terrorífico. O sea, es decir, sí, te dan igual la vida de... me parece que fueron es que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, más de 200 víctimas entre civiles, militares y policías progubernamentales. Todo por, digamos, purgar tus administraciones y tu ejército. No sé, me parecería un poco excesivo. Y también creo que no creo que Erdogan convenciera a miles de oficiales dispuestos a llevar a cabo el golpe, a ser detenidos, a ser condenados, a acabar con su carrera militar. Máxime cuando te digo que Erdogan entre el ejército no tiene digamos, no es alguien adorado. No, como, yeah. No. Entonces, esas cuestiones me parecen un poco extrañas.
yo creo que una de las primeras cosas que nos van a dirigir hacia un lado o hacia el otro será cuando se juzgue a esos oficiales y veremos las penas que les imponen. Porque, claro, si realmente se han prestado a un autogolpe, pues no recibirán penas excesivas, o las que reciban pues serán cumplidas no en cárceles de máxima seguridad o etcétera, etcétera, ¿no? Yeah. No creo que nadie quiera ir a una 80 años a una cárcel, a la peor cárcel turca de todo el país porque Erdogan se lo ha pedido para poder liberar al país. Por mucho que un soldado quiera su país, y más, ya te digo, teniendo en cuenta que dentro del ejército no tiene no ejerce una simpatía grande. Sí, es lo que dices. Pero es que todo esto al final también puedes pensar pero ¿y si ha ido alimentando por ahí una serie de rumores o unas gentes tal que han ido metiéndose por el ejército, les han ido ahí achuchando en plan venga? ¿Sabes? Que no tienen por qué haberse dado voluntarios, en plan, a ver, voluntarios para esto, que voy a liar la parda. Sí, pero también es un juego muy arriesgado ese, porque ¿quién no te dice que los militares que se levantan les sale bien? Ya. Es cuidado, claro, es que entonces sí, o sea, quiero decir, entiendo lo que dices, que es instigar desde dentro del ejército a través de algún colaboracionista, pero que no sea una conexión directa entre esos oficiales y el gobierno. Pero claro, y si esos militares hacen con el control del gobierno o sea, realmente, y de los aeropuertos sí. Y de todo, ¿qué hacemos? Ya, ¿y ahora qué? Hostia, pues no era nada, esto, Pues nada, que me juzguen por FaceTime, debió pensar. Claro, no, claro. Y otra de las cosas que te quita un poco la idea del tema del autogolpe es que no puede ser tan papanatas un tío que organiza un autogolpe de hacerlo tan mal, ¿sabes? De que salir diciendo que eso ha sido ha sido gloria para él, de lo del FaceTime, todo ese tipo de cosas, ¿no? En plan, hombre, me parecería poco serio, la verdad. Hazlo un poco mejor. A ver, yo por ejemplo no creo que sea un autogolpe. Lo que sí creo es que el gobierno de Erdogan sí debía tener noticias de algún sistema de inteligencia de que algo iba a pasar. Probablemente. Ya. Eso no lo dudé. A lo mejor por eso las listas estaban más preparadas, o por eso consiguieron sacar a Erdogan del hotel antes de que llegaran los militares, o lo que fuera. Pero es que un autogolpe son palabras mayores, ¿eh? Ya. Bueno, pues visto todo esto, el tema de la conspiración se lo dejamos a la gente conspiranoica, a Iker Jiménez y a sus colaboradores. Iker, puedes colaborar si quieres. Hombre, por favor, Iker, gran amante de los podcasts, también puedes. En cualquier momento nos pegas una llamada, luego te vamos a decir los métodos de contacto y nos ponemos ahí en contacto. ¿Con qué conclusión nos quedamos de todo esto que hemos ido hablando? Bueno, a mí me gustaría destacar sobre todo la importancia que a día de hoy tiene la política internacional, y no solo la inmediatamente cercana. Muchas veces nos quedamos en lo que ocurre a nuestro alrededor, como mucho lo que pasa en Europa o algo que nos llega de Estados Unidos, pero que realmente ya a día de hoy hay hechos lejanos que ocurren en países, en este caso no tan lejano, pero que sí que puede ser lejano y que sí que nos pueden afectar. La inestabilidad de Turquía puede traer consecuencias económicas a la Unión Europea y por tanto a nosotros también. Y cuidado que Turquía, como digo, es un país de la OTAN. Estados Unidos no le ha gustado nada esto. Si realmente se demostrase un autogolpe, habría que ver qué ocurriría con Turquía. Habría que ver qué ocurre con Rusia. Y ya te he dicho, por todo lo que he dicho antes, todo lo que ocurre en Turquía así de relieve nos puede afectar mucho. Pero a nosotros, a Oriente Medio, a Rusia, a Estados Unidos, a la OTAN, a casi cualquiera. Y lo mismo pasa con otros muchos países, ¿no? Lo que pueda pasar por poner un ejemplo, en China, claro, a nosotros pues nos suena lejanísimo y que poco nos puede afectar. Nos suena chino, sí. Claro, pero te la deja votando. Pero a día de hoy casi cualquier cosa que ocurra en un país con cierta importancia en el mundo nos puede afectar. Yo creo que por eso quería traer el caso de Turquía, que aparte por muy curioso y por poco tratado, creo que podía resultar interesante, pero también eso, para que pensemos que ya formamos parte de un mundo globalizado y que ya no es solo lo que Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera quieran hacer, que aquí ya nos va afectando casi todo.
Sí, yo creo que además aquí utilizamos mucho el hecho de... Bueno, sale una noticia, por ejemplo, salió todo el tema de Ucrania. Bueno, Ucrania, como no sé muy bien situarla en el mapa, de momento no me afecta demasiado y lo que veo por las noticias se pegan allí o lo que sea, unos invaden, me río porque están en Eurovisión, no sé qué, jaja. Pero sí que es verdad que al final son cosas que en más o menos medida nos van a influir. Oye, pues me ha gustado mucho todo lo de Turquía. Voy a seguir investigando lo del tema de la conspiración, todo del autogolpe, ¿eh? Te recomiendo las redes sociales, que están muy de moda allí, y las nuevas tecnologías. Sí, ¿no? A tope. Está Erdogan, bueno, mandando SMS como loco, ya le veo yo ahí. Hostia, vamos a enviar uno con un chiste esta noche, venga, SMS sí. Para todos. Estaría guay. Guay. Que digo, pero vamos, que yo sí le pediría que se modernice un poco, ¿sabes? Que use Telegram, WhatsApp, cosas de estas. Claro, un mensaje de voz por WhatsApp y luego una berenjena. Bueno, un vídeo que se autograbe, ¿sabes? Y soy Erdogan, vuestro presidente. Ahora os voy a mandar un vídeo de uno que se cae, mirad, se cae. El del pingüino que le da un batazo. En fin. Oye, pues ya te digo, me ha parecido muy interesante todo el tema de Turquía y bueno, seguiremos pendientes de ver lo que pasa. Si a mediados de septiembre pasa cualquier cosa o lo que sea, pues si eso ya nos planteamos hacer otro episodio turco. Y no sé si tienes algo más de Turquía, como destino turístico o algo. Bueno, no sé si destino turístico ahora muy deseable. Ahora está feo. Sí, no, bueno, está mal la cosita. De hecho, había leído también una estadística que en los últimos 8 meses había recibido 10 atentados Turquía de ISIS. O sea que no sé yo si son muy... yo a mí me encantan nuestros oyentes, no los conozco personalmente a todos, pero no quiero que les pase nada, así que yo ahora mismo no iría a Estambul. Pues nada, recomendamos Benidorm siempre como destino turístico y ya Turquía lo dejamos para cuando se estabilicen. Correcto. Vamos a recordar los métodos de contacto por si alguien quiere comentarnos algo, por si alguien quiere discutirnos algo, por si alguien quiere, pues yo qué sé, insultarnos mismamente. Bueno, sí, vale. O puede mandar un SMS a lo Erdogan, o puede mandarnos un correo a esto también es política @gmail.com, en Facebook esto también es política, en Twitter @etepolítica o en el mismo blog esto también es política.wordpress.com. Genialísimo. También decirles que estamos muy atentos a todo lo que pase, aunque la gente que lo escuche después no se va a enterar, pero a todo lo que pase con el debate de investidura, etcétera, etcétera. Sí, que en el momento de esta grabación ya tenemos fecha de investidura. Aleluya. Yeah. Así que estaremos muy atentos a todo lo que pase. Veremos veremos a ver si sirve para algo. Y si no, pues nos juntamos los dos y damos un golpe de estado por FaceTime. ¿Qué te parece? Yo es que no tengo tantos contactos. Vamos. Bueno, con 2 nos hacemos con el control de los medios, salimos por la tele y eso está hecho. Tú dalo por hecho. Bueno, tú lo organizas, que sabes más de nuevas tecnologías. Vale, yo lo muevo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Nos vemos. Hala, hasta luego. Un besete.